A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Telesucesos, hoy 16 de diciembre del 2021, fecha en la que se conmemora un año más de la cantonización de Baños. Este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Usted, padre de familia, está buscando un preescolar que cumpla con las necesidades de su hijo, que le permita y le garantice la entrada a las principales entidades educativas de Quito y del Ecuador. Preescolar El Parque es la solución. Abiertos todo el año. Comuníquese al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Por Bonn, en Alemania, se ve a un hombre de aspecto descuidado en el vestir, con una frondosa cabellera revuelta, aleonada, de ojos de un color azul gris profundo y de gesto severo, como si no quisiera ver a nadie. Nadie le habla, nadie lo saluda, entre otras razones, porque el hombre no escucha nada, pero en especial no lo interrumpen porque en su cerebro resuenan todas las orquestas juntas, con su propia música. Ese hombre es Ludwig van Beethoven. Muy joven, empezó a quedarse sordo, y sin embargo, hoy es considerado por muchos como el más grande músico de todos los tiempos. Cuando descubrió su enfermedad, se alejó de la gente, y a tan temprana edad, escribió su testamento en el que dijo: Ah, vosotros hermanos, que me consideráis hostil, no conocéis las causas secretas. Desde niño me he visto impulsado por los más tiernos sentimientos de afecto, y ahora para ocultar mi mal, me veo obligado a parecer díscolo, retraído y hasta odioso para que nadie hable conmigo. Ese fue uno de los grandes dramas de Beethoven. Su estilo de personaje díscolo, solitario y difícil era un ardid suyo, para que nadie descubriera su dificultad para escuchar. En su testamento, escrito a los 28 años, agregaba: Oh Dios, tú que contemplas desde lo alto mi miseria, sabes cuánto ha sido mi amor por la humanidad. Oh hermanos, cuando leáis esto, sabed que fuisteis injustos conmigo y que todo mi deseo fue ser un artista meritorio y un hombre de bien. Beethoven, el gran genio musical, estaba naciendo un día como hoy, 16 de diciembre de 1770, y los humanos que escuchamos su música le agradecemos por siempre cada nota de su pentagrama. Las principales noticias del día. Titulares. Variante Omicron llega a Ecuador y el Ministerio de Salud lo confirma. El COE Nacional toma medidas para fiestas de Navidad y fin de año. Se prohíben bailes y quema de morigotes en espacios públicos. El pasillo es declarado Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Caso Torres. Fiscalía acusa con 110 evidencias. Defensa habla de subjetividades. Municipio de Quito reforma el pago de la tasa de seguridad para el 2022. Nuevos horarios de aplicación del sistema pico y placa. En tributación de hoy, puntos clave en reforma tributaria. En el segmento de opinión, el peor crimen es condenar a un inocente. Los editoriales serán de César Ulloa, reforma laboral. José Hernández, jodido Lazo, jodido el país. Hernán Pérez Luz, reformas urgentes. Oscar Vela, una larga espera. Ruth Hidalgo, otra vez la carrera electoral. Noticias del día. Variante Omicron llega a Ecuador, el Ministerio de Salud lo confirma. Jimena Garzón, ministra de Salud, anunció la noche del 14 de diciembre de 2021 que un viajero de 48 años procedente de Sudáfrica dio positivo para COVID-19 y que tras la secuenciación se confirmó de que se trata de un caso de la variante Omicron. Este es el primer caso confirmado de esta variante en el país, pero además hay otros 2 viajeros que se mantienen en vigilancia epidemiológica, aunque las pruebas realizadas dieron un resultado negativo para Omicron. Garzón mencionó que el pasajero está estable y con síntomas leves, haciendo un aislamiento en un hotel. Detalló que los 3 viajeros llegaron a Quito el 10 de diciembre de 2021 junto a otros 147 pasajeros que ya se encuentran en cerco epidemiológico.
A su llegada al país, el viajero infectado con la nueva variante presentó su carnet de vacunación con el esquema completo, además de 2 pruebas PCR negativas. Sin embargo, conscientes de que había riesgo, inmediatamente apenas llegó a nuestro país, se realizó un aislamiento preventivo obligatorio en un hotel cercano al aeropuerto, ya que presentó síntomas en el vuelo de regreso al Ecuador. Ante el anuncio, Garzón pidió a la ciudadanía que acuda a los centros de vacunación que hay en todo el país con el objetivo de mejorar y aumentar la inmunidad contra la enfermedad. COE Nacional toma medidas para fiestas de Navidad y fin de año. Se prohíben los bailes y la quema de monigotes en el espacio público. Frente al incremento de los casos de COVID-19 y la llegada de la variante Omicron a Ecuador, el COE Nacional resolvió este 14 de diciembre de 2021 establecer nuevas medidas para las fiestas de Navidad y de fin de año. En rueda de prensa, la ministra de Salud, Jimena Garzón, detalló los aforos permitidos, así como la prohibición de eventos en áreas públicas, entre ellas los festivales y la quema de monigotes. En espacios públicos habrá prohibición de eventos como conciertos, pases de niños, procesiones, novenas, festivales y quemas de años viejos, además de fiestas, bailes populares y eventos barriales. Por otro lado, 50% del aforo en centros de convenciones para cenas, almuerzos corporativos o en salas de recepciones. También en restaurantes, bares, discotecas y afines. En centros de tolerancia con obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación con las 2 dosis a partir de los 12 años. El 75% de aforo será permitido en los mercados, supermercados, centros comerciales, templos religiosos y ferias de emprendimiento. En el caso de las playas, se permitirá un aforo del 75% en horarios desde las 6 hasta las 18 horas y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos también se mantiene. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, para él esto no es un exhorto, sino una exigencia para prevenir más contagios por coronavirus. Pasillo es declarado Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. La UNESCO incluyó este martes 14 de diciembre de 2021 al Pasillo ecuatoriano en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En una publicación de la UNESCO se destaca que el pasillo es un género musical y bailable que hizo su aparición en Ecuador en el siglo XIX, en la época de las guerras de independencia sudamericanas, como resultado de una fusión entre diversas músicas indígenas y europeas, en particular el vals, el minué y el bolero español. Sobre su composición, el mismo documento resalta que las letras de las canciones entonadas al compás de la música evocan el amor y sus penas, la familia, la patria, la vida diaria de la gente, haciendo del pasillo un auténtico poema musical. El pasillo ecuatoriano fue postulado en marzo de 2020 para integrar la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El 1 de diciembre del año pasado, la UNESCO aceptó la nominación. En Ecuador, cada 1 de octubre se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano en honor al nacimiento de Julio Jaramillo en ese mismo día. Él es uno de los más célebres exponentes de este género. La UNESCO subrayó que para los ecuatorianos este elemento del patrimonio cultural inmaterial se ha convertido con el correr del tiempo en una forma de expresión colectiva que constituye un signo de identidad y un vínculo de unión con su patria. Caso Torres. Fiscalía acusa con 110 evidencias, pero la defensa habla de subjetividades. El expediente del caso Las Torres reposa en 38 cajas resguardadas por la Fiscalía del Estado. Este se halla conformado por 773 carpetas. Allí constan pericias, informes policiales, versiones, asistencias penales internacionales, transcripciones de chats y de conversaciones recabadas durante la investigación. Dentro de esos folios se encuentran las 110 evidencias que Fiscalía presentó al juez Felipe Córdoba para acusar como presuntos autores del delito de delincuencia organizada a 13 procesados, entre ellos el ex contralor Pablo Celi y el ex gerente de Petroecuador Pablo Flores.
Ambos fueron señalados como líderes de esta supuesta estructura criminal que exigía sobornos a dos empresas a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría del Estado, mantener contratos con Petroecuador y gestionar los pagos pendientes. Los abogados de los imputados rechazaron estas acusaciones de la fiscal general Diana Salazar. El magistrado reinstaló el sexto día de audiencia preparatoria de juicio el martes 14 de diciembre de 2021 a las 14:30 para escuchar al resto de los abogados. El primero en intervenir fue Pablo Encalada, defensor de Pablo Flores. Él comenzó diciendo que las acusaciones de la Fiscalía en contra de su cliente están cargadas de subjetividades y opiniones. Aseguró que Raúl de la Torre, sobrino del ex contralor, y su socio Roberto Barrera, quienes fueron judicializados en Estados Unidos por intento de lavado de dinero, se tomaron el nombre de su cliente para perjudicarlo. En cambio, la Procuraduría pidió al juez que llame a juicio a 12 de los 13 procesados, entre ellos a Flores. Esa entidad indicó que esta estructura criminal tenía como propósito cometer otros delitos sancionados con penas superiores a los 5 años de cárcel, entre ellos cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según la Procuraduría, el objetivo final era la obtención de beneficios económicos para todos los miembros de la organización. Por otro lado, Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, dice que su cliente no pidió ni se favoreció de pagos ilegales a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría. El jurista sostiene que el presunto liderazgo de su cliente no tiene fundamento. Dice que en todo el expediente no hay correos, chats, asistencias penales, comunicaciones o documentos que nombren o relacionen a Pablo Celi con ese delito. Luego de que todos los abogados expusieron sus argumentos, el juez Córdoba debe analizar las evidencias presentadas y decidir si llama o no a juicio a los procesados. Municipio de Quito reforma el pago de la tasa de seguridad para el 2022. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza reformatoria a la tasa de seguridad que se cobra en la ciudad desde 2003. El presidente de la Comisión de Seguridad, Bernardo Abad, explicó que en 2022 la tasa de seguridad se seguirá cobrando anualmente con el impuesto predial como se lo venía haciendo. Lo que va a cambiar es el cálculo que se realizará en función del salario básico y será un porcentaje del mismo. Quienes más pagan por el impuesto predial pagarán hasta el 6.37% de un salario básico por tasa de seguridad y quienes menos cancelan por su predio tendrán una tasa de seguridad equivalente al 0.5% del salario básico. Aunque aclaró que en el primer año de vigencia de este nuevo sistema, es decir, en el 2022, el cálculo se considerará el salario básico del 2021, es decir, $400 y no los $425 del salario básico del 2022. Según el concejal, los 8 millones anuales de dólares que recauda el municipio de Quito por este impuesto serán administrados por la empresa pública de seguridad y dirigidos a la dotación de armas no letales para los policías metropolitanos, el apoyo logístico para el trabajo conjunto con la Policía Nacional, gestión de riesgos, insumos necesarios para los vehículos y motos de la Policía Metropolitana. Nuevos horarios de aplicación del sistema pico y placa. El secretario de Movilidad del municipio de Quito, Ricardo Pozo, informó que a partir del miércoles 15 de diciembre de 2021, el sistema de restricción de circulación funcionará con los siguientes horarios y límites. En la mañana de 6 a 9 horas con 30, en la tarde de 16 a 21 horas. Los límites serán los siguientes. Por el sur, la avenida Morán Valverde, que es una vía sin restricción. Por el norte hasta la calle de los Narcisos, vía sin restricción de circulación, en la intersección que tiene con la avenida Manuel Córdoba Galarza, en el redondel de la Escuela Superior de Policía, que luego pasa a unirse con la avenida Bolívar en el redondel Villorita. Al este, toda la avenida Simón Bolívar, que es una vía sin restricción de circulación. Al oeste tiene restricción toda la avenida Mariscal Sucre hasta unirse con la avenida Manuel Córdoba Galarza, que es una vía sin restricción,
hasta la calle de los Narcisos, mientras que la restricción de acuerdo al último dígito de la placa se mantiene de la misma forma que ha estado funcionando en esta época. El secretario de Movilidad también recordó que las personas con discapacidad y los adultos mayores podrán circular sin restricciones. En el caso de quienes sufran una discapacidad, deberán portar el carnet que avale su condición. El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Ricardo Pozo, recordó que quienes infringen la restricción la primera vez son sancionados con una multa que equivale al 15% de un salario básico, la segunda vez con el 25% y la tercera vez serán sancionados con el 50%. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en el noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de algunos puntos claves o principales que usted tiene que tomar en cuenta de la reforma tributaria que se aprobó hace algunas semanas y que sobre todo ya está en vigencia, por ejemplo, en el caso del IVA, del ICE, y que ya el 1 de enero del 2022 en el impuesto a la renta con carácter de impuesto anual. Es una reforma tributaria que viene por una ley orgánica que reforma a nuestra ley de régimen tributario interno. Algunos puntos importantes que usted va a tomar en cuenta, en consideración. Primero, en el impuesto a la renta, al ser un impuesto de carácter anual, un impuesto directo, la reforma comienza a aplicarse a partir del 1 de enero del 2022. En el caso del IVA, por ejemplo, al ser un impuesto mensual, un impuesto indirecto, la reforma tuvo que aplicarse ya en el mes de diciembre. Puntos importantes que vamos a considerar en el tema del impuesto a la renta. Se profundiza, se analiza de una mejor manera el concepto de residencia fiscal de personas naturales, sobre todo en el aspecto de la permanencia física de la persona natural, así como el tema de la vinculación por el aspecto económico a nuestro país. Recordemos que pagar impuesto a la renta en el Ecuador es una obligación de las personas naturales residentes, de las sociedades residentes, de las sociedades domiciliadas, quien tenga un establecimiento permanente en nuestro país y que se generen ingresos de fuente ecuatoriana o no. Personas naturales, en esta reforma fiscal, se profundiza, se analiza de una mejor manera el concepto de residencia fiscal de la persona natural. En el aspecto de los ingresos, nuestra ley tributaria define al ingreso gravado como el ingreso que se debe pagar impuesto a la renta conforme al artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y en los ingresos exentos como aquellos ingresos que por ley no pagan impuesto a la renta. Algunas de las reformas sobre los ingresos exentos que van a entrar en vigencia, por favor, esta parte es importante, a partir del periodo fiscal 2022. Para el cierre fiscal del ejercicio 2021, usted cierra con la normativa antes de la reforma. A partir del ejercicio fiscal 2022, se reforman algunos ingresos exentos, como por ejemplo, dice, la enajenación ocasional de inmuebles va a regir ahora solo para las personas naturales e inmuebles relacionados para la vivienda, que incluye algunos rubros como por ejemplo parqueos, como algunos casos de terrenos, pero también hay una disposición transitoria importante que prevé que todavía por un lapso de 5 años las personas naturales y las sociedades podremos tener un ingreso exento en la enajenación ocasional de inmuebles, siempre y cuando en este lapso solo se realice la primera enajenación. Si existe una segunda enajenación en este lapso de 5 años, ya se comenzará a gravar. Pero la reforma en general ya permite solo la exención para las personas naturales por la enajenación ocasional de inmuebles. Otro de los temas importantes dentro del tema de los ingresos exentos es los rendimientos financieros largo plazo, que ya nuestra ley tributaria del 2021 prevé
sobre la exoneración por el rendimiento financiero de inversiones largo plazo o renta fijas de 360 días o más. Eso hasta el 31 de diciembre del 2021. A partir del 2022 se baja de 360 a 180 días. Interesante. Eso es un verdadero beneficio para que las personas inviertan en el sistema financiero nacional ecuatoriano y exista esa circularización de dólares que tanto necesitamos. Otra de las reformas importantes en el tema de los ingresos exentos para el 2022 con la reforma tributaria aprobada es que se amplía la exención cuando usted utiliza a las bolsas de valores ecuatorianas en la venta de acciones, en la venta de participaciones y derechos representativos de capital. Por regla general, la venta de acciones es gravada con un impuesto único que hasta el año 2021 va del 0 al 10% y a partir del 2022 solo tarifa fija del 10%. Pero sí había una exención, que era hacerlo a través de las bolsas de valores ecuatorianas Quito y Guayaquil, y solo era hasta 2 fracciones básicas desgravadas. A partir del próximo ejercicio fiscal 2022 se amplía la exención con el objetivo de que se utilice a las bolsas de valores de Quito y Guayaquil cuando usted venda esas acciones, esas participaciones, esos derechos representativos de capital. Otro de los puntos importantes en el tema de las deducciones, ya estoy pasando con el tema de costos y gastos deducibles. Solo estamos hablando de puntos importantes, puntos claves, porque la reforma es un poquito extensa, pero algunas de las recomendaciones para que usted esté atento de lo que va a pasar a partir de este nuevo ejercicio fiscal que arranca el 1 de enero del 2022. Sí, se han eliminado dentro del artículo de deducciones, que es el artículo 10 de la ley tributaria, varias de las deducciones especiales que a mi criterio particular no se estaban aplicando. Otras se han incrementado, otras incluso han generado nuevos conceptos de deducciones especiales. Por ejemplo, se elimina para el periodo fiscal 2022 la deducción especial del incremento neto de empleos, la deducción especial, por ejemplo, en el tema que se tenía para contratación de migrantes retornados, de adulto mayor, que no se estaban utilizando, pero se amplían y se crean otras deducciones especiales, yo creo, más enfocados a sectores que posiblemente van a generar mayor productividad. Por ejemplo, la deducción especial por el tema de patrocinio deportivo, cuando las empresas o los sujetos pasivos en general hacemos patrocinio deportivo. Hasta el año 2021 la deducción especial era del 100% y ahora se amplía como una deducción especial del 150%. Tenemos que cumplir algunas formalidades que ahí le invito a revisar la ley tributaria para que pueda tomar esos beneficios fiscales, porque a veces el desconocimiento de la normativa aparentemente dicen no hay beneficios en nuestra ley fiscal y sí hay. Estas deducciones especiales están dentro del capítulo de deducciones, es un premio porque usted cumplió una condición y el Estado ecuatoriano lo que hace es permitir una rebaja de la base imponible y a través de esa rebaja del impuesto a la renta. Entonces, algo que usted debe tomar en cuenta es que hay muchas deducciones especiales que se aplican hasta este 31 de diciembre del 2021 y que a partir del 2022 están eliminadas, y otras que aumentan los porcentajes de beneficio y otras que comienzan a surgir para que se comiencen a aplicar dentro de nuestra legislación ecuatoriana. También tenemos otros puntos importantes dentro de la reforma tributaria, como son las contribuciones temporales al patrimonio de las personas naturales, al de las sociedades, cumpliendo ciertas condiciones y evidentemente ciertos porcentajes de contribución. Estas contribuciones temporales en el tema de personas naturales, por ejemplo, es una contribución que va a ir con su patrimonio al 1 de enero del 2021, escuche por favor, y es cuando usted tiene un patrimonio igual o mayor de forma individual a $1 millón o igual o mayor a $2 millones cuando tiene sociedad conyugal. ¿Cuándo debo pagar esta contribución temporal? Usted la debe pagar hasta el 31 de marzo del 2022, ¿sí? En el caso de las personas naturales, de las sociedades también, que tienen otras condiciones, y va a ser por una sola vez. De las personas naturales, alguien me preguntaba, ¿la norma prevé facilidades de pago? Sí prevé facilidades de pago a 6 meses sin la cuota inicial que el Código Tributario en el artículo 152
establece para facilidades de pago, que también es algo interesante, ¿no? No de la cuota inicial, lo puede hacer facilidades de pago 6 meses de esta contribución al patrimonio, tanto de las personas naturales como de las sociedades. La contribución, en cambio, de las sociedades es con un patrimonio referencial del 31 de diciembre del 2020, quienes tengan un patrimonio igual o mayor a $5 millones, y es por 2 años. Sí, con una tarifa que llega al una tarifa del 0,8%. Y también facilidades de pago, y obviamente en el caso de las sociedades es por 2 años. Entonces es importante tener estas consideraciones como los puntos principales y claves de la reforma: contribuciones temporales, reformas en ingresos exentos, reformas en deducciones. Tenemos también la reforma para la tarifa de impuesto a la renta, que aplica para personas naturales a partir del año 2022, que va del 0 al 37%, y una de las reformas principales, bases, quizás no entendida todavía, es el tema de los gastos personales, que hoy se transforman en crédito tributario. He querido topar los puntos principales de la reforma tributaria. Nos volveremos a ver con más información, porque este tema va a causar muchísimas explicaciones para que usted prepare sus impuestos de una manera adecuada, revise los beneficios también que trae la reforma tributaria y podamos pues cumplir con nuestras obligaciones como sujetos pasivos. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy, en su noticiero de Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. No existe crimen más execrable y atroz que el de perseguir, encarcelar y sentenciar a un inocente sin pruebas contundentes. Acusado de un horrendo crimen cuádruple que no cometió, el ciudadano ecuatoriano Nelson Iván Serrano Sáenz, de 83 años de edad, espera en una húmeda celda de 2x3 en los Estados Unidos de Norteamérica que una corte de la Florida dé paso y convoque al recurso de resentencia como camino legal previo para la aplicación de un habeas federal que pueda salvar su vida y devolverle su estado de inocencia. El espantoso crimen múltiple se ejecutó en las instalaciones de la empresa Erie Factoring Inc., situada en la ciudad de Bartow, condado de Polk, del estado de la Florida, el 3 de diciembre de 1997, día en el que el condenado se encontraba en la ciudad de Atlanta, conforme lo demuestra una grabación, así como los registros de un hotel de esa localidad. Sin embargo, de lo cual la Fiscalía y un agente investigador de apellido Ray se habrían encargado de perseguir a Serrano con la teoría de que, habiendo tenido desavenencias con sus ex socios asesinados, habría en 9 horas viajado desde Atlanta hasta el teatro del crimen para perpetrarlo, utilizando a la vez 2 revólveres y una escopeta. Nelson Serrano Sáenz, quien tiene doble nacionalidad, luego de haber prestado amplia colaboración a la justicia norteamericana a lo largo de 4 años de investigaciones luego de que se cometió el crimen, pues retorna a la ciudad de Quito, más la imperiosa necesidad de hallar a algún responsable y cerrar como sea tan escandaloso caso, determinó que el agente norteamericano Tommy Ray, junto con un miembro del FBI y el fiscal adjunto de la Corte de Bartow, Paul Wallance, viajen al Ecuador con el propósito de gestionar la extradición de Serrano. En la Embajada de Estados Unidos en Quito se habrían informado de que era improcedente ese trámite, ante lo cual cambian de estrategia y, valiéndose de prácticas
abiertamente corruptas, logran la ayuda de policías ecuatorianos y de un intendente de Pichincha de apellido Olmedo para ejecutar una forzada e ilegal deportación, abriendo en la práctica en forma grosera las puertas para la ejecución del grave delito de secuestro en contra de nuestro compatriota, a quien le llevaron a las instalaciones del antiguo aeropuerto de Quito y lo enjaularon en un microcontenedor de perros antes de conducirlo a la fuerza y sin ningún documento de identificación a una aeronave de American Airlines que lo llevó a territorio norteamericano. El 26 de junio del año 2017, Nelson Iván Serrano Sáenz fue condenado a la pena de muerte por una corte de Bartow, Florida. La cadena de evidentes abusos e irregularidades procesales, a más de la constante y grosera violación de los derechos humanos del acusado y condenado, determinó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, expida un amplio informe determinando que el Estado ecuatoriano es responsable por violación de los derechos humanos a la integridad personal, libertad, garantías judiciales, nacionalidad, circulación, residencia y protección judicial de Nelson Serrano. En el año 2020, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó las acciones de los Estados Unidos de Norteamérica sin que hasta la fecha hayan cumplido esas recomendaciones formuladas. Sobre este escalofriante caso, la periodista Janet Inostroza investigó lo sucedido, estudiando minuciosamente la falsa teoría que sobre el caso habría sido construida por la Fiscalía de la Florida, concluyendo inequívocamente que se habrían usado pruebas circunstanciales, débiles y forjadas, con el fin de culpabilizar de la comisión de esos homicidios a nuestro compatriota. El destacado jurista y escritor ecuatoriano, doctor Óscar Vela Descalzo, investigó profundamente este proceso judicial, llegando inclusive a escribir una novela basada en datos ciertos y existentes. En la referida obra, intitulada Los crímenes de Bartow, Vela relata con extraordinaria orden y lucidez la triste historia de un ecuatoriano que aguarda desde hace 20 años el fin de su existencia en el inhumano callejón de la muerte. El doctor Vela Descalzo, llegando a la certeza de que Nelson Serrano es un ser humano inocente, se ha sumado a su defensa técnica y ha abierto una verdadera campaña que busca que el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, efectúe las gestiones en forma urgente ante las más altas autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica y ante el propio presidente Joe Biden, con la finalidad de lograr que la Corte de la Florida convoque al denominado recurso de resentencia para luego gestionar la aplicación legal del recurso de habeas federal para que este proceso salga de la Florida, cuyo sistema judicial acusa índices de alta corrupción, y pueda ser revisado por una Corte Federal norteamericana para que se vuelvan a estudiar todas las pruebas, con lo que sin duda alguna se evitaría que un inocente ciudadano de nacionalidad ecuatoriana pague con su vida por crímenes atroces que no cometió, y con Nelson Serrano mueran miles de víctimas de inescrupulosos fiscales y jueces que purgan condenas en oscuros reclusorios penales por crímenes y delitos que nunca cometieron. Editorial. Reforma laboral, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. El presidente Lasso ha dicho que la reforma laboral diseñada por el gobierno será enviada para discusión a la sociedad civil. Desde que realizó este anuncio le tomamos la palabra y daremos seguimiento a sus acciones. En el caso que así lo haga, esto significa que aprendió las primeras lecciones de su gestión. No encerrarse, abrir la cancha
y procurar que sus propuestas ganen legitimidad antes de ser enviadas a la Asamblea, más aún si tiene muy pocos votos en el recinto legislativo. Entonces, el Ejecutivo debe replantear su margen de maniobra política y ganar gobernabilidad con sectores que pueden hacer contribuciones técnicas, éticas y en función del país. Ha pasado un poco más de 6 meses del nuevo gobierno, pero eso no implica que deba seguir en curva de aprendizaje debido a las siguientes razones. La crisis económica y de inseguridad ameritan agilidad, claridad, sentido común y contar con un equipo eficaz y sencillo. Afuera de Palacio hay miles de ecuatorianos y ecuatorianas prestantes que podrían orientar con nuevas y buenas ideas las acciones del Ejecutivo. Si bien hay un reconocimiento y valoración muy importantes de la campaña de vacunación y sus resultados, la crisis por su naturaleza exige no descuidar los demás frentes, sobre todo el social, educación, salud y seguridad social. Por cierto, nadie desconoce que Lasso ganó las elecciones en el peor momento del retorno a la democracia. Crisis económica, descomposición social, inseguridad, corrupción exacerbada y fragmentación política. Sin embargo, en eso radica gobernar, enfrentar los diferentes escenarios con soluciones y decisiones. Para el efecto, se requieren propuestas, equipo, voluntad política y conseguir acuerdos con los sectores partidistas, económicos y sociales. Los acuerdos deben tener como paraguas la transparencia, acciones en el marco de la ley, planteamientos sostenibles en el tiempo y propósitos claros. A puertas de que termine un año complejo, el mensaje es el mismo para la Asamblea. No se justifica que su mayoría sean nuevos y nuevas en el oficio, si hubiese coherencia, preparación y un buen equipo asesor. Artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. Jodido Lasso, jodido el país. José Hernández, El Expreso. La desazón se expresa aunque no se explica, y se expresa en muchas preguntas. ¿Cuándo se jodió el país? ¿Por qué no aprende de sus desgracias? ¿Por qué reitera los modelos que tanto lo afectan? ¿Por qué está tan fragmentado? ¿Por qué la política se ha convertido en sinónimo de corrupción e impotencia? ¿Por qué los políticos son excepciones que pueden ser enumeradas y siguen creyendo que su futuro es equiparable a su capacidad de complotar contra el gobierno de turno? ¿Por qué la Asamblea parece regodearse en el espectáculo deprimente que proyecta? ¿Por qué la corrupción ha llegado a niveles institucionales que parecían inconcebibles? ¿Por qué el país niega con vehemencia realidades mientras permite que tomen cuerpo el narcotráfico y el dominio de las bandas en las cárceles, por ejemplo? ¿Quiénes son los responsables de estos descalabros? ¿Los políticos, los gobiernos, los partidos, las oligarquías ciegas y desidiosas, los izquierdosos jurásicos, las élites inexistentes? ¿Por qué el país se lamenta como si lo sintiera de verdad y vuelve a votar por los mismos que reproducen la película mientras administran sus expedientes judiciales? Ecuador luce atrapado en una encerrona que se tiende a sí mismo. Trampa eterna y circular. No sale, no lo intenta. Vive sabiendo de antemano lo que va a ocurrir, porque ya lo vivió, porque se repite, porque se engaña, porque no confía en sus potencialidades y desconfía de la racionalidad. Ecuador corre tras el statu quo como si fuera un santo grial. Se queja, sí, pero ama los diagnósticos. Vive sin inmutarse al borde de lo irremediable. No posee una masa crítica para cambiar, pero sí la tiene para bloquear o para deshacerse de aquellos que quisieron alterar el orden establecido donde reinan. Eso explica por qué los políticos han hecho de la sociología su refugio predilecto. Explican todo aquello que no cambian. Ecuador cree en los salvadores supremos. Esa es la idea que tiene de la política y que sustenta la matriz caudillista. Hallará a alguien a quien pasar todos los testigos, cerrar todos los ojos y sentarse a esperar cuánto dura en Carondelet. Eso explica por qué sus contrincantes, lejos de hacer causa común en temas esenciales y apoyar las reformas necesarias,
solo sueñan con que se consuma lo más rápidamente posible en su cargo. La política no es sinónimo de servir. No es competencia pública, creativa y diaria de soluciones y de fórmulas de gobernabilidad. Es, cuando no se está en el poder, oposición y únicamente eso. Hoguera de vanidades, retórica sin cifras y sin realidades. Arte de hacer creer que el dinero sobra en el país y que el Estado puede costear cualquier deseo, por grandilocuente que parezca. Ecuador no existe en el imaginario de una buena mayoría de los políticos. Ni existe ni lo piensan. No les quita el sueño no tener un proyecto viable para el país. Dicen política y piensan en su carrera. En esa ambición voraz que los lleva a aspirar a un cargo más arriba, apenas tienen uno. Dicen política y añoran micrófonos y acarician el ego que exige una ración de imágenes y salamerías diarias. Dicen política y la confunden con la idea presuntuosa que tienen de sí mismos, que no tolera críticas y que milita contra toda responsabilidad y sensatez. Ecuador está jodido y el presidente Lasso está atrapado. Y no se ve por ahora cómo se puede deshacer ese nudo gordiano que produce desazón e impotencia. Ni los políticos quieren hacer cambios para que el país atienda urgencias y se conecte con la contemporaneidad, ni la sociedad sabe cómo presionarlos para que salgan de su ensimismamiento y dejen de complotar. José Hernández, El Expreso. Reformas urgentes, editorial de Hernán Pérez Luz, publicado en diario El Universo. ¿Por qué hay más de 200 organizaciones políticas en nuestro país a las que debemos de una forma u otra financiar con nuestros impuestos? ¿Existen más de 200 visiones ideológicas de la política que justifiquen este número de movimientos y partidos? ¿Por qué es tan difícil para los gobiernos formar alianzas estables y duraderas con otras organizaciones políticas? ¿Por qué en el Ecuador la oposición pretende siempre que el Ejecutivo implemente las políticas de quienes perdieron las elecciones y no de los que las ganaron? ¿Por qué el chantaje es la forma más usual de relacionarse entre los diferentes actores políticos? ¿Por qué hay tanta corrupción en el manejo de la cosa pública en nuestro país? ¿Cómo es que hay tantos políticos y expolíticos que viven como faraones sin haber pagado impuestos que reflejen su tren de vida? ¿Por qué siendo un país tan rico seguimos hundidos en la pobreza? ¿Cómo fue posible que por más de una década nos gobernara una pandilla de mafiosos que se enriquecieron y abusaron sistemáticamente de los derechos humanos? ¿Por qué cada asamblea parece peor que la anterior? Hay obviamente algunas excepciones en la premisa sobre las que estas preguntas parten, pero son eso, excepciones. Nuestro país no va a salir del pantano en que se hunde sin reformas institucionales profundas y hasta audaces. Se requiere, por ejemplo, reestructurar el régimen de partidos y movimientos políticos para asegurar que únicamente organizaciones de proyección nacional puedan auspiciar candidaturas en todos los niveles geográficos. El derecho de los individuos a participar en política no es absoluto. Debemos eliminar las reglas que permitan la compraventa y alquiler de partidos. Urge que a los asambleístas se los elija en la segunda vuelta electoral, junto con el presidente. Necesitamos disminuir el peso que tienen los asambleístas provinciales, tan propensos al caciquismo, o creando una Cámara de Representación Nacional, o diseñando un mecanismo para que dentro del actual sistema los asambleístas nacionales gocen de facultades específicas y diferenciadas con respecto a sus pares provinciales. El presidente debe tener la facultad de enviar proyectos de ley con carácter urgente, no solamente en materia económica, sino en otros asuntos de interés público como son temas sociales, educativos, carcelarios, seguridad ciudadana, salud, menores, agricultura, etc. Debemos adoptar un sistema de delegación legislativa tal como lo hay en muchos países. ¿Por qué no puede también el Ejecutivo encargarse de codificar las leyes y someterlas al veto de la legislatura?
Debemos repensar el modelo bifurcado de justicia que tenemos entre la justicia ordinaria y la constitucional. La Fiscalía debería gozar de completa autonomía frente a los demás órganos estatales. Debemos tener elecciones intermedias para renovar parcialmente a la Asamblea. Hay que replantearse el método proporcional para las elecciones pluripersonales y no temer ir hacia uno de mayoría quizás progresivamente. Y así por el estilo. La lista es larga. Es incomprensible cómo a la élite ecuatoriana no le importan estos asuntos. ¿O es que prefiere mantener el esquema actual porque ser el que mejor conviene a sus intereses? Mientras no se reforme estructuralmente el sistema político, no saldremos adelante. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Una larga espera. Oscar Vela, El Comercio. Qué larga se hace la espera cuando del otro lado no hay una sola reacción, ni un amago de respuesta, ni un gesto de solidaridad, ni un solo viso de humanismo, de empatía, nada. Nosotros seguimos esperando, seguimos viviendo, seguimos acompañados de nuestras familias, caminando en libertad, mirando salir el sol cada día sin percatarnos del valor que tiene la libertad. Seguimos el camino de la vida mientras Nelson Serrano, un compatriota, sigue muriendo en su celda de 2 por 3 metros en una prisión de Florida. Nelson, un hombre que no puede escuchar nada de lo que sucede a su alrededor, que no ve casi nunca el cielo, que no ve jamás la luna, que no ve el final de su caso, en el que tiene pruebas suficientes para ser absuelto, pruebas que la justicia tampoco quiere ver para que no se desmorone su infame castillo de naipes. Pero aquí estamos, pasando la voz, comentando, escribiendo, recibiendo apoyo de la gente, difundiendo una historia espeluznante que bien podría ser la nuestra. Aquí estamos, insistiendo, luchando, enfrentados a un monstruo que pretende asustarnos con su silueta inmensa, como si tuviéramos o estuviéramos en la caverna de Platón. Aquí estamos, derrumbando obstáculos, lanzando señales de humo, aferrándonos a la esperanza de que reacciones quienes tienen el poder y la fortaleza de levantar su voz y ser escuchados. Aquí estamos, observando cómo el tiempo insiste en ganarnos la batalla, mientras que los que podrían hacer algo solo hacen silencio. En esta larga espera hemos decidido destruir mitos, cimentando verdades, por si alguien aún tuviera dudas sobre la inocencia de Nelson, sobre la injusticia con la que ha sido tratado, sobre las innumerables vejaciones que ha sufrido. A los que nos dicen que el sistema judicial penal de Florida es perfecto e infalible, les contamos que ese sistema tiene los índices más altos de corrupción en los Estados Unidos, que ha condenado a cientos de personas inocentes y que ya han sido obligados a exonerar a más de 30 personas del corredor de la muerte por errores en sus juicios. A los que nos dicen que Nelson Serrano fue deportado del país de forma legal, le respondemos que él es ecuatoriano, que ningún ciudadano de este país puede ser deportado, que fue secuestrado por policías extranjeros y nacionales, que fue torturado, encerrado en una jaula para perros durante toda una noche y transportado sin documentos en un vuelo comercial de una aerolínea estadounidense. A los que sin saber aseguran que existieron suficientes evidencias contra Nelson Serrano en el juicio que se le siguió por el homicidio de 4 personas, les revelamos que Nelson fue condenado sin una sola prueba real, que la Fiscalía ocultó evidencias que lo exculpaban, por ejemplo, la existencia de un guante con ADN, testigos oculares y el hallazgo de varias armas en la escena del crimen. Les decimos que hoy, finalmente, nosotros contamos con todas esas pruebas a favor de Nelson Serrano y que seguimos esperando. Oscar Vela, El Comercio. Otra vez la carrera electoral. Artículo de Rudy Hidalgo, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. No hace mucho los ecuatorianos sufragaron en las elecciones generales. No obstante, el 2022 pinta para ser un año electoral. De nuevo,
En medio de una coyuntura que se ha venido volviendo compleja y con un Consejo Nacional Electoral por renovarse, se anticipa que las elecciones seccionales empezarán a cocinar tempranamente desde el 2022. De lo que se puede ver, se puede intuir que existe un riesgo importante de que vuelva a suceder lo que ocurrió en las últimas elecciones seccionales. Al menos una decena de precandidatos en el ámbito nacional alistan sus motores y en lo que tiene que ver con la capital, se empiezan a ver interesados en evidente preparación para competir. Todo esto ocurre en medio de una crisis de representación que se está volviendo más obvia, especialmente en el pobre papel que está cumpliendo el órgano político más importante del país, como es la Asamblea Nacional. Si de su seno y de esas tiendas políticas van a salir las nuevas opciones para liderar los gobiernos locales, no se podrá esperar mucho de las candidaturas. Se vuelve probable que, con este escenario, se puedan dar al menos dos posibilidades. Primera, una gran dispersión a la luz de los más de 250 partidos registrados que seguramente aprovecharán los comicios seccionales para alcanzar al menos una concejalía y no desaparecer. Segunda, baja calidad en la oferta de los candidatos que, provenientes de las tiendas políticas representadas en el legislativo, posiblemente presentarán perfiles similares que, a razón de cajitas de sorpresa, repitan lo que se ha venido viendo. Si bien el ejercicio de la actividad política ciertamente es un derecho innegable, está claro que si para las seccionales los partidos no se ponen las pilas y las asumen con responsabilidad con la que deben afrontarse, será un nuevo desastre. Hay que estar conscientes de que las autoridades que se eligen son claves para el accionar político nacional y significan un vaticinio de lo que se puede esperar para las presidenciales del 25. Conviene recordar además que una de las tareas que tocará a los partidos durante el año electoral próximo será cumplir con las reglas aprobadas en el primer trimestre del 2020 y que están vigentes. Habrá que ver si lo logran. Por otro lado, la presión de la ciudadanía sin duda irá creciendo porque, aunque a veces se crea que el pueblo es tonto, no lo es y la gente ya no quiere más de lo mismo. Por lo tanto, va a ser difícil volver a pasar de agache y francamente ojalá que sea así. Empieza a surgir una corriente ciudadana antisistema, producto del descontento con el ejercicio de la política formal. Una corriente que desde el movimiento apolítico, o al menos así se define, pretende ocupar un lugar mediante la competencia electoral. Si esa iniciativa se fortalece y se abre camino, habrá que ver si hay outsiders en las elecciones locales. De ser así, deberá forzosamente abrirse el debate sobre sus propuestas y capacidad de consolidación política y de gestión administrativa futuro. En todo caso, el escenario está abierto y hay oportunidades para movimientos de todo tipo. A algunos podrá parecer temprano poner sobre la mesa estas reflexiones, pero dada la experiencia de la política bipolar ecuatoriana, es mejor temprano que tarde. Levantar las alertas necesarias podría ayudar a que las tiendas políticas pongan sus barbas a remojar para que después no se alcen de hombros y se desentiendan de la clase de personajes que candidatizan. Aunque no parezca, el Ecuador está entrando otra vez en una nueva carrera electoral. Artículo de Ruth Hidalgo publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Telesucesos Quito. En Instagram, @telesucesos_. En Twitter, @telesucesos29. En YouTube, Telesucesos HD. Y en nuestra página web www.telesucesos.net. Este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Educación garantizada, educación de calidad en Preescolar El Parque. Si usted, padre de familia, está buscando un preescolar para su niño que garantice la entrada a las principales unidades educativas de Quito y del Ecuador, Preescolar El Parque es la solución. Está abierto todo el año. Su niño puede entrar en cualquier día, en cualquier época del año. Comuníquese al 0997 37 20 81. Que pasen bien, hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.